Hermanos, doy a todos una cordial bienvenida a la cuarta lección de este curso de griego y vamos a iniciar nada más recordando algunos conceptos que son muy importantes. Voy a compartir pantalla y díganme si se ve lo que estoy compartiendo, nada más indíquenmelo. Se ve. Sí. Se ve, Sí. muy bien. Entonces voy a agrandar nada más la imagen para que se vea mejor. Y hace 8 días dijimos que los tres elementos fundamentales de cualquier oración gramatical, los tres elementos esenciales en cualquier idioma siempre son los nombres, los verbos y los objetos. Ya en esta clase pudimos entrar de lleno a lo que son los nombres, primera, segunda declinación. Y el día de hoy nos toca entrar a otro tema sumamente importante de cualquier idioma, los verbos, los verbos. Entonces, hoy vamos a tocar el tiempo más sencillo, el más elemental, que es el presente activo, lo que es el presente activo. Entonces, vamos a ver lo que es un verbo. Yo pediría a mi hermano Roy, por favor, léenos la definición de un verbo. Está en la página 30, la última línea empieza y hasta 5 líneas después de la página 31. Primero yo diría en español que es un verbo. Alguien que me diga algún verbo en español, hermanos, el que ustedes gusten. Cantar. Amar. Cantar, muy bien. Entonces, si conjugamos el verbo cantar, es yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. O sea, en español vamos cambiando las terminaciones del verbo cantar según la primera, segunda o tercera persona de singular. Y lo mismo en el plural. Entonces, en griego tenemos exactamente lo mismo, hermanos. Vamos a tener un verbo en presente y vamos a tener diferentes terminaciones para cada una de las personas, ya sea para el singular o para el plural. Ahora sí, hermano Roy, léenos la definición de verbo, porque si vamos a hablar de verbo, ¿qué es un verbo en primer lugar en español, no? Dice, los verbos son palabras que se refieren a acciones o estados. Entre Muy bien. paréntesis, verbos de estado. Las acciones son generalmente eventos que requieren un acto de voluntad para su ejecución. Yo veo, nosotros arrojamos, ellos van, etc. Los estados generalmente no involucran actos de la voluntad y son usados para describir estado del ser. Él existe. Condiciones. Ellos están enfermos. Cualidades. Está lleno, Hasta ahí nada etc. más, hermano. Hasta ahí nada más. Entonces, los verbos, ¿qué son? Palabras. Son palabras, hermanos. En cualquier idioma, las palabras nos permiten comunicarnos. Ya dijimos que los nombres son palabras, nos permiten comunicarnos. Los verbos son palabras que nos permiten comunicarnos, pero ahora los verbos se refieren a acciones o estados. Ustedes dieron un ejemplo ahorita, cantar. Entonces, el verbo cantar se puede conjugar en todas las personas y tenemos un verbo con diferentes terminaciones. Y los verbos pueden requerir actos de la voluntad como cantar o estados. Por ejemplo, él existe, ellos están enfermos, ese jarrón está lleno. Entonces, tenemos que el sujeto de un verbo activo es el que desarrolla la acción en la oración. Por ejemplo, Juan ve a Jesús. Entonces tenemos un verbo, ver. ¿Quién ejecuta la acción? Juan. ¿Quién recibe la acción? Jesús. De acuerdo a lo que ya aprendimos de nombres, hermanos, dijimos que los nombres pueden tener los 4 casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Si decimos Juan ve a Jesús, Juan es el nominativo, es el que ejecuta la acción. Ve a Jesús, Jesús es el que recibe la acción, es el acusativo. Pero aquí tenemos un verbo en medio. Juan ve a Jesús. Un verbo en tiempo presente, un verbo donde la tercera persona de singular, él, es el que ejecuta la acción. Y no es lo mismo decir él ve a Jesús o yo veo a Jesús. Yo sé que la primera persona termina con veo, eo,
Y cuando decimos el B, termina simplemente con una sola letra. Entonces, igualito que en español, hermano, sin complicarnos, en griego también los verbos van a tener algo muy parecido. Es decir, van a tener una serie de terminaciones. Esas terminaciones es importante que las aprendamos de memoria también. Vamos a tener dos paradigmas para el tiempo presente y esos dos paradigmas hay que memorizarlos. También el día de hoy, hermanos, la buena noticia, nuestro vocabulario tiene 10 palabras. Las 10 palabras son verbos. Son verbos porque ya vamos a empezar a aplicar los verbos en todas las lecciones a partir de hoy. Ya tenemos nombres que podemos utilizar, pero además ya vamos a poder utilizar verbos. Entonces, la primera tarea de esta semana, hermanos, una de las tareas importantes es que vamos a darles 10 versículos, parte de los versículos, no el versículo completo. Esos versículos van a contener nombres y van a contener verbos. Entonces, ustedes, después de esta lección, deben poder analizar la frase en griego completa. O sea, ya deben poder analizar si el sujeto, el nombre, es nominativo, genitivo o acusativo. Ya van a poder identificar si es primera, segunda, tercera persona de singular o primera, segunda, tercera de plural. O sea, la lección de hoy es sumamente importante porque entramos a verbos, repito, y verbos nos va a permitir entonces ya ubicarnos para construir oraciones completas. Por eso, estos 10 versículos que ustedes van a traducir de tarea ya incluyen las dos cosas, incluyen los nombres e incluyen los verbos. Entonces, ya dijimos lo que es un verbo, ya dijimos cómo conjugamos un verbo en español, pero ya dijimos los tres elementos fundamentales, está en la lámina que vemos de una oración gramatical, el nombre, el verbo y el objeto. Entonces, vámonos a la lección de hoy y como siempre tenemos un texto bíblico en cada lección que utiliza lo que vamos a aprender. Entonces, voy a pedir que repitan conmigo una o dos personas para que no se vicien todos los micrófonos, pero este pasaje de Juan 3:8 ya utiliza un tiempo presente. Entonces, repita alguien conmigo. Ten ponen autú. Ten fonen autu. Acuéis. 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 Acue. Al acuéis. Al Acuéis. uc oídas. Al uc Al oídas. uc Oídas. Oída. Poten ergetai. Poten Poten ergetai. ergetai. Caipu jupage. Caipu Caipu magei. ocupai. Upagei. Jupage. Bien. Miren, tenfonen. Esta palabra ya la sabemos. Es de la primera declinación, es femenino. Getesteten. Entonces es un acusativo, tenfonen. Su sonido. Autú acues. Tú oyes, acues, ya es un verbo en presente. Tú oyes, tenfonen es el acusativo, oyes su sonido, recae en la acción. Luego dice, aluk oidas poten ergetai, pero no sabes de dónde viene ergetai. Ya es un verbo también en presente. Kaipu jupagei, ni a dónde, jupagei es a dónde va. Ahorita vamos a ver las terminaciones. Solamente es un texto bíblico que ya utiliza el presente y que ya podemos leer y que podemos entender ya. Vámonos al vocabulario. Repitan conmigo, por favor, el vocabulario. Acuo. Acuo. Acuo significa oigo, escucho. De ahí viene la palabra acústica. Balo Balo. es lanzo, tiro, arrojo. De ahí viene balística, no balo, de arrojar, tirar, lanzar. Blepo Blepo. es veo, miro. Aunque no prendan el micrófono, todos repitan, hermanos, en su lugar, con el micrófono apagado. Es importante que repitan
porque si saben cómo se pronuncia es más fácil memorizar. La que sigue es ginomai. 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 Llego a ser, soy hecho, sucede. Dejomai. Dejomai. Mai. Dejomai significa recibo, recibo. Erjomai. Mai. Dejomai. Erjomai. Vengo, voy. Estío. Esqui. Estío. Como. Yo como. Efi. Esío. Ejo. Tengo. Tengo, poseo. Luo. Luo. Lugo. Desato, suelto, destruyo. Poreuomai. Oreum. Oh my. Fíjense, el acento está en la upsilon, por eso que yo digo poreuomai. Poreuomai. Y significa voy, parto, viajo. A ver, un valiente que lo repita rápido después de mí. Voy a decir acouo, Acuo. acuo. Acuérdense que Acuo. la Omicron upsilon se pronuncia como una U, ese diptongo. Acuo, Uo. valo, Valo. blepo, Blepo. ginomai, Ginomai. dejomai, Dejomai. erjomai, Eromai. estío, Estío. ejo, Ejo. luo, Luo. poreuomai. Oreuomai. Bueno, ahorita observen por un momento los 10 verbos que estamos aprendiendo. Y vamos a observar en estos 10 verbos que tenemos dos tipos de verbos aquí, hermanos. Unos terminan en omega, acuo, valo, blepo, estío, ejo, luo, y los otros terminan en omai. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de dos tipos de verbos, unos que tienen una terminación omega, los otros que tienen una terminación omai. Por ejemplo, ginomai, dejomai, erjomai, poreuomai. Entonces, así de entrada, ya tenemos dos tipos de verbos que vamos a estar manejando. Estos dos tipos de verbos los vamos a manejar de aquí hasta el fin del curso. Entonces tenemos verbos omega, verbos omai, verbos omai. Entonces, ya hace rato uno de ustedes me dijo como ejemplo el verbo cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Ahora, en griego, hermanos. En griego, ¿cómo serían las terminaciones para conjugar en tiempo presente los verbos omega? Entonces, tenemos dos paradigmas a memorizar. Si estos dos paradigmas ustedes los memorizan, quiero decirles que los van a memorizar para dos exámenes. ¿Por qué para dos? Porque en presente ustedes van a tener un paradigma igualito a este en el examen. Luo, lueis, luei, luomen, luete, luci. Pero en futuro, lo único que hacen es agregarle una sigma. Y entonces dicen luso, luceis, lucei, lusomen, lucete, lususi. Entonces, si ahorita ustedes se memorizan estos dos paradigmas, lo van a hacer no nada más para el examen de esta lección, lo van a hacer también para el examen de la lección número 6, hermanos. Perdón, la 7 que habla del tiempo futuro. Entonces, esta memorización les va a servir para dos exámenes. Más vale que ahorita lo memoricen perfectamente bien. Pueden memorizarlo de la siguiente manera también. O eis ei, omen ete usin. O eis ei, omen ete usin. Porque el verbo es luo. Entonces ya nada más le agregan eis. O eis ei, omen ete usin. Repitan conmigo, hermanos. O eis ei, omen ete usin. Omen ete usin. Esto, si lo memorizan ahorita, dieron un paso gigantesco también en lo que son verbos, porque vamos a tener variaciones en los verbos en los demás tiempos, pero ya tienen la base ustedes ahorita. Y cuando lo memorizan y van leyendo un texto en griego, no tienen que estar yendo al libro.
de inmediato ustedes ven luomen, primera persona de plural. Entonces está hablando de nosotros. Si ustedes ven que dice lusin, tercera persona de plural, está hablando de ellos desatan. Entonces, si dice luo, primera persona de singular, yo desato. Luis, tú desatas. Luei, él desata. Luomen, nosotros desatamos. Luete, ustedes desatan. Lusin, ellos desatan. Entonces, hermanos, memorizando esta parte tenemos un avance gigante. Ahora, dije hace un momento que tenemos dos tipos de verbos, omega y omai. Los omai, ¿cómo se conjugan? Repitan después de mí, por favor, ¿no? Dice, por omai, Orevomai. yo voy. Por ue, Oreue. tú vas. Por uetai, Oreuetai. Orehuetai. él, ella, ello va. Por euómeta, Oreumeta. Ometa. nosotros vamos. Por eueste, Oreueste. Este. ustedes van. Por euontai, Oreuontai. Onstein. ellos, ellas van. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las terminaciones que hay que memorizar? Miren, son omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Porque el verbo por eumai, por eue, por euetai, por euometa, por eueste, por euontai. Yo voy, tú vas, él, ello, ella va. En español van cambiando las terminaciones del verbo, igual en griego. Omai, ge, etai. Nosotros vamos, ómeta, por ómeta. Ustedes van por ueste. Ellos van por ontai. Voy a repetir. Las terminaciones que hay que memorizar perfectamente, oesei, omen, ete, usi. Ya hasta soñando decirlas, hermanos. Y de los deponentes, omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Con esa memorización básica de este tiempo presente, ustedes pueden ya los demás verbos que terminan en omega saber cómo conjugarlos. Los demás verbos que terminan en omai saben cómo conjugarlos. Por eso estas dos tablas, dice aquí en su libro de texto, paradigmas a memorizar. Son dos paradigmas a memorizar que son básicos junto con 10 verbos, porque ya memorizando esos paradigmas, cualquiera de los 10 verbos, ustedes ya deben poder conjugarlos, porque o son omega o son omai. Si es valo o eisei, valo, vales, vale, omen, valomen, ete, valete, usi, valusi. Si es dejomai, omai, dejomai, omai ge, dejome, omai ge etai, dejometai, dejo, omai ge etai, omen, omai ge etai, ometa este ontai. Entonces lo gemesta, ginomesta, ginomeste, ginonto. Omai ge etai, ometa este ontai. Entonces, por euomai, por eue, por euetai, por euometa, por eueste, por euom. Entonces, hermanos, memorizando estas dos paradigmas, ya pueden ustedes manejar todos los verbos que terminan en omega y en omai. Está resumido en una tabla muy sencilla, que lo único que hay que hacer es trabajar en memorizarla. Les recomiendo que esta tabla la copien a mano, si es necesario, con regla, como puedan, en blanco, y practiquen llenando en blanco las conjugaciones. Aunque no lo hagan en español, pero sí en griego, practíquenlas hasta que las memoricen, porque ya memorizándolas damos un paso importante en el aprendizaje de verbos. Entonces, repito, esta clase es muy importante. Ya tuvimos una clase de cómo aprender a leer el griego en la primera clase. La clase 2 y 3 tuvo que ver con nombres. Ya ustedes conocen la primera declinación, la segunda declinación. Ahora entramos en la cuarta clase a lo que son los tiempos. Y el primer tiempo que estamos viendo es el tiempo presente.
Vámonos, el maestro Bo, que es el autor del libro, siempre habla de morfología. Y es interesante esto, hermanos, porque si entendemos la morfología, cómo se construyen entonces lo que estamos aprendiendo, esto nos facilita también el aprendizaje. Entonces, aquí nos dice que tenemos tres patrones principales de verbos en griego. Son los verbos omai, omega, omai, y los verbos mi, pero los verbos mi lo vamos a ver hasta en el segundo curso, al final del segundo curso. La mayoría, los más comunes, aprendiéndonos estos dos patrones de esta lección, dejaremos el patrón menos común, es decir, los verbos mi, para la lección 27 y 28. Entonces, por lo pronto, es importante que ustedes manejen bien los paradigmas de los verbos regulares y deponentes. Ya entraremos a verbos irregulares. Ahorita, verbos regulares, hermanos. Manejemos los verbos regulares y con eso damos un paso otra vez muy importante en nuestro aprendizaje de griego. Ahora, morfología otra vez. Los verbos griegos del tiempo presente pueden descomponerse en tres componentes. O sea, queremos despedazarlos, vamos a despedazarlos en tres para entenderlos. Primero, obviamente, el tronco del verbo o la raíz. Por ejemplo, luomen o eisei, omen, primera persona de plural. Entonces, primera de persona o eisei, omen, ete, usi. Segunda persona de plural, ete. Entonces, primera, segunda persona de plural. Luomen, luete. ¿Cómo lo descomponemos esto en tres componentes? En primer lugar, el tronco. Lu. Lu es el tronco. Tenemos una vocal variable que puede ser omicron o épsilon. La razón de la vocal variable es facilitar la pronunciación, ¿no? Entonces, en vez de decir luoete, si fuera una omicron, dice luete. Es más fácil de pronunciar. Luomen. Entonces, tenemos una vocal variable, omicron o épsilon, y luego las terminaciones, men, te, que yo desde el principio me los aprendí, como les dije, oesei, omenete, usi. Y es lo más sencillo de memorizar. Luego, en el caso de la primera y segunda del plural, omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Entonces, ometa es primera persona de plural, este es segunda persona de plural. Entonces, por ometa, podemos partirlo en tres partes, ese verbo completo, y la primera parte es el tronco, por eu. Y otra vez una vocal variable, omicron o épsilon, y luego la terminación, meta, este. Pero otra vez les diría, memorícenlo, omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Ahora, en los verbos del tiempo presente de ambos paradigmas, la vocal variable se alterna entre épsilon y omicron en alguna de las formas. Luo, luusin, por ue, omicron y épsilon. Las vocales variables han sido transformadas por o contraídas con la terminación. Saber acerca de las vocales variables nos va a ser de valor más tarde. Por ahora solamente ustedes piensen que estamos incluyendo una vocal variable en la terminación del verbo. Ahora, para determinar el tronco del verbo, simplemente remuevan la terminación omega u omai de la forma de diccionario. Por ejemplo, el tronco para el verbo acouo es acou o. Para dejomai es dejomai. Y ya después vienen todas las terminaciones que nos permiten conjugar esos dos verbos. Ahora, los verbos griegos, como ustedes pueden observar, son muy compactos. Esta compactación caracteriza el sistema entero de verbos, lo cual contrasta bastante, por ejemplo, con el español. Por ejemplo, los verbos griegos expresan las diferentes personas y números a través de las diferentes terminaciones, en lugar de hacerlo con los pronombres separados. En inglés necesitan ustedes el pronombre siempre para poder identificarlo. En español y en griego, por las terminaciones sabemos qué persona es a la que nos referimos. Miren las terminaciones de los verbos en presente. Esta es la tablita que les dije que hay que memorizar. O, eis, ei, omen, ete, usin. Esta tablita, cópienla en blanco también
Escríbanla tantas veces como sea necesario hasta que la memoricen, hermanos. No hay más que para aprender, para memorizar, repetir, repetir y repetir. Y si tenemos más de 40 años, tenemos que repetir más. Repetir, 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 repetir y repetir hasta que memoricemos. Y sí se puede memorizar, hermanos. Aún personas bastante grandes han aprendido todos estos conceptos, los han dominado porque han repetido, repetido y repetido. Entonces, llenen en blanco este formato, escríbanlo hasta que lo memoricen. O eisei, omen ete usin. Omai he etai, ometa este ontai. Entonces, para acabar pronto, estas terminaciones son usadas por todos los verbos que siguen los paradigmas regulares y deponentes. De esta manera, nosotros arrojamos o eisei, omen, es la primera de plural, nosotros. ¿Cómo sería? Valomen. Nosotros recibimos omai, he, etai, ometa. Dejomai es el verbo. ¿Cómo sería la primera de plural? Dejómeta. Aquí está, ómeta, dejómeta. Entonces, todos los verbos que siguen estas paradigmas, memorizando estas terminaciones, sabemos cómo conjugarlos. Pero lo importante para nosotros no es tanto saber cómo conjugarlos, saber que si yo estoy leyendo el griego y digo dexontai, entonces quiere decir que, que ellos recibieron. Dejuntai, tercera de plural, la terminación es ontai. Si digo dejómeta, nosotros recibimos. Si digo dejeste, ustedes reciben. Si digo dejomen, nosotros, perdón, ese sería ya el verbo omai. Si yo digo luomen, nosotros desatamos. Luete, ustedes desatan. Lucen, ellos desatan. Luo, yo desato. Lueis, tú desatas. Luei, él desata. Entonces, con esta tabla memorizada perfectamente, ustedes van a poder leer el texto, de inmediato saber qué persona es a la que se refiere. Y si quieren, nos regresamos al texto bíblico de hoy, hermanos, para que vean que en el texto bíblico podemos ya nosotros identificar las personas que están hablando. Tenfonen autu acueis, oeis. Segunda persona, tú oyes. Acuo es el verbo oeis. Tú oyes su sonido. Alukul oidas poten ergetai, omai ge etai. Etai, tercera persona. Omai ge etai. Viene, él viene. Upage. Bueno, aquí vamos a dejar nada más los verbos omega ahorita y omega y verbos omai. Entonces, egetai, omai ge etai, él viene. Entonces, viendo esto, ya sabemos que temponen es el acusativo, ya sabemos que acuéis es tú oyes. Ya sabemos que ergetai, él o ello o la cosa viene, de dónde viene. Entonces, como un Profesor, ejemplo, disculpe que le interrumpa. sí, hermano, Sí, acá. ¿Puedo hacer una pregunta? adelante, sí. Sí, sobre lo que acaba de decir. Acá dice Ergetai, pero la terminación de Tai no es en ellos. A ver, ergetai, vámonos acá, hermano. Sí, Cuando hablo de ergetai, es erjomai, es un verbo omai, en primer lugar, sí. ¿no? Entonces, siendo un verbo omai, tiene varias posibilidades, ¿no? Erjomai, erge, ergetai. Ah, Ergetai. O sea, no es verbo omega, por eso decía que tengan cuidado si es un verbo omega o es un verbo omai. Si es un verbo omai, donde dice ergetai, de dónde viene ni a dónde va, está hablando de la tercera persona de singular, etai, ergetai. Aquí es por u etai. Gracias, Matías, por la pregunta. Ah, John, muy bien. Muchas dice la gracias. mano. Adelante, John, por favor. Adelante, John. Hermano, estaba analizando que la diferencia varía mucho en solamente algunas sílabas. Por ejemplo, la que usted estaba hablando, algunas terminan en netai, otras terminan en omai, otras terminan en ontai. Entonces, de pronto, la partecita última es la con la que nos van a definir, pero como se parecen,
De pronto no la llega a confundir por la pronunciación, pero después de que uno se aprenda como esa parte que marca la diferencia, pues ya uno se la graba. Muy bien, muy bien. Voy a pedirles un favor, hermanos. Cuando tomen la palabra, nada más nos dicen John, creo que tú eres de Venezuela, ¿verdad? Soy colombiano, de Panamá, Colombia, perdón, pero de colombiano. Panamá, hermanos, para que nos vayamos conociendo entre nosotros. Entonces, además es John de Panamá. John, mira, John, por eso primero tenemos que diferenciar. Voy a repetirlo de nuevo. Si es un verbo omega o si es un verbo omai. ¿Cómo sabemos? Pues te vas al diccionario en un momento dado, en el diccionario encuentras las formas de los verbos y tú vas a ver que siempre están en la primera persona, luo, o puedes ir por uomai. Entonces, si tú vas al diccionario y encuentras por uomai, tú dices, no me queda duda, es un verbo omai. Entonces, ¿cómo se conjuga el verbo omai? Igual que en español, como tú dices, voy, vas, no es lo mismo voy que vas, entonces tampoco en griego. Entonces, por uomai, yo voy. Por eue, tú vas. Por euetai, él, ella, ello va. Por euometa, nosotros vamos. Por eueste, ustedes van. Por euontai, ellos van. Entonces, primero tienes que diferenciar, ¿es omega o es omai? Ahora, si tú ves que dice luo y quieres conjugarlo en la segunda de plural, entonces sería luete, o sea, luo yo desato, lues tú desatas, lue y él desata, luomen desatamos, luete ustedes desatan. Entonces, si dices luete, ya es segunda de plural. Y lucen, ellos desatan. ¿Sí quedó claro John? Sí, sí, hermano, Hermano eso Andy, mismo, pero en palabras azules. sí, Andy levantó la mano también. ¿Sí quedó claro? Si no, me vuelvo a repetirlo, ¿no? No, 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 sí, hermano, está claro. Andy y luego Pablo. Adelante, hermano Andy. Saludos, Andy de Panamá. ¿Me escucha? Escuchamos, hermano. Gracias, profesor. Profesor, una consulta es que en la página 30, en el ejemplo del verbo de homai, en la primera de plural, sería de hometa, pero con la teta, ¿no? Es que ahí la vi con la tau y me quedé Dejómeta, como de dejómeta. hometa, ajá. Es que en la página 30 la vi con la tau en el ejemplo y en el cuadrito está con la teta. Es Ah, correcto, tienes ¿no? razón, hermano, tienes razón. Dejómeta, dejómeza. O sea que llevara la teta en lugar de la alfa, dejómeta. Sí, hermano, tienes razón en ese sentido, ¿no? Tienes razón. Voy Ok, a entonces checarlo con es detalle, con, sí. sí, siempre es con la teta, ¿no? Teta alfa Sí, o la terminación. sí, sí, Gracias. sí. No hemos cambiado en ese sentido. Si tienen alguna duda, también les voy a dar un tip, hermanos. Vayan, por favor, te voy a decir a qué página. De una vez aprovechando tu pregunta para que todos lo vean. Vamos a la página 345, 344 de su libro. Y la palabra que tú dices, Dejomai en particular, lo tenemos aquí en la página 345. Vienen ahí los diferentes tiempos de cada verbo. Esto nos va a servir al futuro para poder manejar las diferentes conjugaciones en diferentes tiempos. Entonces, tienen un libro que tiene apéndices muy valiosos. Un apéndice muy valioso es el de los verbos, aunque aquí vienen justamente dejomai en futuro, el de examen, de sexemai y edexten. Y viene en el pasivo, auristo pasivo, si mantiene la teta. Entonces, dejómeta, ¿no? Muy bien, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Quién más levantó la mano? Hermano Pablo, por favor, sí. Ok, buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Profesor, una pregunta. Estoy observando que en la tabla de los paradigmas a memorizar, en el presente deponente indicativo, en los que terminan en umai, mi pregunta es, todas las raíces, digamos así, todos los troncos, por EU,
y terminan con la upsilon acentuada con un acento agudo, menos el plural de la primera persona, que no tiene el acento en la upsilon, sino en la omicron. ¿Eso es así con todas las palabras o es esa palabra solamente con poreuomai? En Vamos a este ver al caso, final. Te pediría que me dieras un poco de paciencia, hermano. En la última parte de la lección vamos a comentar de los acentos en la página 39. Si no quedara resuelto, regresamos otra vez a la pregunta, que en este caso es en la antepenúltima sílaba, ¿no? Justamente ese ejemplo se explica en la página 39. Danos un momentito y ahorita lo explicamos. John, adelante, tienes otra pregunta. No, hermano, no. Ah, ok, No he alzado dejaste la la mano. mano levantada, ¿verdad? Muy bien, Es- seguimos adelante, hermanos, entonces. Estábamos en la parte de morfología, ¿no? La parte de morfología que es importante. Entonces decíamos que mira, muy bien, estamos en las tres componentes en que pueden dividirse los verbos, ¿no? Ah, muy bien, esto ya lo vimos la tablita esta. Ustedes pueden determinar cuando un verbo sigue el paradigma de verbo regular o de ponente a partir de la forma de diccionario, lo que les dije hace rato. Ustedes tienen ya un ejemplo de la forma de diccionario. El vocabulario a aprender son 10 verbos, algunos son omega, otros son omai, la cual siempre es la forma de la primera persona de singular. A diferencia de los diccionarios en español. En español, ustedes van a un diccionario y dicen correr, siempre usa el infinitivo del verbo. En griego no. En griego siempre van a tener ustedes la primera persona de singular, luo o preuomai. Por lo tanto, si la terminación de la forma de diccionario de un verbo con omega termina con omega, ese verbo sigue el paradigma regular del luo. Ya lo vimos, tal y como lo hacen akouo, balo, blepo, catl, que significa etcétera en griego. Pero si su forma de diccionario termina con omai, siguen el paradigma de ponente, omai geetai o meta ontai, como lo hacen ginomai, dejomai, erjomai. La nun, perdón, que algunas veces se agrega la forma de la tercera persona del plural del verbo regular, lucin, se conoce como una nu movible. Es únicamente una ayuda en la pronunciación. En vez de decir lucy, dicen lucin, se apoyan ahí en la pronunciación con una nu movible. Pero la nu no afecta el significado, hermanos. O sei, omen ete usin. Por eso es bueno memorizarlo de una vez con la nu. Entonces, la nu movible se usa generalmente cuando el verbo está seguido de una palabra que comienza con una vocal o cuando es la última palabra en una cláusula oración. En estos paradigmas, en lecciones posteriores, la nu se da entre paréntesis. Repito, es una ayuda a la pronunciación. Verbos. Hace rato nos ayudó Roy a leer lo que es la definición de verbo, porque quise empezar la lección en primer lugar que quedara bien claro qué es un verbo. Pero aquí viene la definición, subrayenla en su libro, hermanos. Dice, los verbos son palabras, página 30, subrayen ahí, que se refieren a acciones o estados, o sea, verbos de estado. Las acciones son generalmente eventos que requieren un acto de voluntad para su ejecución. Ustedes me dieron el ejemplo de cantar. Yo canto, tú cantas, él canta. Yo veo, tú ves, él ve. Yo arrojo, tú arrojas, nosotros arrojamos, ellos van, etc. O sea, los verbos son indispensables en cualquier idioma, hermanos. Son indispensables porque las acciones son generalmente eventos que requieren un acto de voluntad. Y los verbos son palabras que se refieren a acciones. Entonces no podemos tener un idioma sin verbos. El griego tiene verbos
y estamos aprendiendo lo básico que es el presente activo y los verbos deponentes. Los estados generalmente, porque los verbos o nos hablan de acción o nos hablan de estado, no involucran actos de la voluntad. Entonces describen estado del ser, él existe, condiciones están enfermas, cualidades está lleno. El sujeto de un verbo activo desarrolla la acción, ya lo dije. Juan ve a Jesús. Juan ejecuta la acción de ver. Jesús es el objeto directo. Si el verbo es pasivo, aquí donde vemos que decimos que el verbo, el sujeto, recibe la acción. Juan es visto por Jesús. Otra vez, Juan ejecuta la acción, Juan la recibe y tenemos aquí una voz pasiva. Los verbos de estado nunca toman un objeto directo, o sea, él existe, ellos están enfermos, pero expresan algo acerca del sujeto, ¿no? Los que están enfermos son ellos, el que existe es él. De la misma manera, aquí viene un concepto. Algunos verbos activos son intransitivos, o sea, verbos que se construyen sin complemento directo. Transitivos cuando tiene complemento directo. Si no tiene complemento directo es un verbo intransitivo. Por ejemplo, nacer, morir, correr. Yo voy, ellos viajan. Describen algo que el sujeto hace, pero la acción no cae sobre un objeto directo. Entonces, cuando cae sobre un objeto directo es un verbo transitivo. No cae sobre el objeto directo es un verbo intransitivo. Ahora, verbos deponentes, hermano. Estamos presentando en esta lección las formas llamadas verbos deponentes, dejomai, erjomai, poreuomai, que se traducen con el significado del presente activo. Tienen una terminación diferente, una terminación alterna. En vez de una terminación omega, una terminación omai. Esta es en realidad una simplificación con el objeto de lograr que los estudiantes comiencen con el griego de una manera práctica. Miren, cuando lleguemos a la lección 15, la última lección de este primer curso, vamos a ver que estas terminaciones de deponentes se originaron, en algunos casos funcionan como la voz media. No nos adelantemos ahorita, no se preocupen de eso. Pero quiero decirles que si ustedes memorizan bien los verbos omai, cuando lleguemos a las voces medias, ya van a dominar, porque ustedes ya dominaron las terminaciones de los verbos omai. Entonces, cuando lleguemos a la lección 15, esto que estamos aprendiendo ahorita, que es básico, les va a servir para manejar rápidamente los conceptos de la voz media. Entonces, uno puede hacer un análisis exegético del Nuevo Testamento en griego de una manera exitosa sin dominar los misterios de los verbos deponentes. O sea, son verbos muy comunes, de tal forma que la memorización de sus formas se requiere para trabajar en griego. Por ejemplo, los 4 verbos deponentes de esta lección los encontramos más de 800 veces en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita, hermanos? De una manera sencillita, estamos entrando a los verbos omai. Y vamos a manejar 4 verbos que ocurren más de 800 veces. Entonces, vamos a entrar con el pie derecho. Esta es una explicación alterna de lo que ya dijimos, pero yo la ingresé a este texto también para ayudar un poco a los alumnos. O sea, un verbo griego en presente comunica una acción, un estado. Es lo que dijimos ya, pero de una manera gráfica. Un verbo griego en el tiempo presente puede comunicar una acción, un estado simple. La acción o estado pueden estar en progreso, esto sí es importante, continuado, repetido o intentado. Lo anterior depende de un número de factores, incluyendo los significados inherentes de los verbos y su contexto. Por ahora, algunas traducciones al español que van a utilizarse son yo arrojo, yo desato, yo voy, etc. Pero fíjense bien esto, subrayenlo ahí ustedes. En algunos contextos, una mejor traducción de un verbo griego en tiempo presente, subrayenlo, puede ser utilizando el presente progresivo. Yo, en vez de decir yo arrojo, yo estoy arrojando. En vez de decir yo desato, yo estoy desatando. En lugar de decir yo voy, yo estoy yendo, etc. Entonces, el maestro Bo muchas veces traduce algunos versículos bíblicos y vamos a ver el contraste con Reina Valera usando el presente progresivo. Entonces, ahorita simplemente es una nota
Tomen nota de ello y después vamos a ver la aplicación de esto. Esto nos llevaría a una investigación más profunda del sistema de verbos griego, pero esto sería un estudio posterior de griego avanzado para los que quieran hacer un estudio más profundo de lo que son el sistema de verbos griegos. Ahora, algo que tengo que mencionar, hermanos, si hablamos de los tiempos, quiero preguntarles, bueno, yo creo que va a ser la pregunta difícil ahorita, pero ¿cuántos modos conocemos de los verbos? Tengo una lámina al final, está en inglés, pero se las voy a explicar ahorita qué significa en español. Esta lámina nos habla de la frecuencia de los verbos en el texto, en el Nuevo Testamento. ¿Qué tantas veces se encuentran los verbos? ¿En qué tiempo se encuentran en el Nuevo Testamento? Le llaman en inglés una relativa frecuencia de tiempos en el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué tantas veces, por ejemplo, hermanos, ocurre el tiempo presente? Esta primera línea que ustedes ven aquí, estas columnas, corresponden al tiempo presente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la lección de hoy es tan importante, pero tan importante, que la mayoría de los verbos, si ustedes memorizan esta lección, ustedes ya están conociendo todos estos verbos que se utilizan en el Nuevo Testamento en tiempo presente. El segundo tiempo más importante es el auristo. Es un pasado concreto, el auristo. Es este de aquí. Después viene el imperfecto. El futuro se usa menos en el Nuevo Testamento. El perfecto, un poco menos. Y el que casi se usa unas poquitas veces es el pluscuamperfecto. Entonces, con esta tabla en mente, vamos a estar analizando los diferentes tiempos. Entonces, vamos a analizar el presente, que es lo primero. Pero tenemos aquí los modos. El tiempo presente no es lo mismo que diga yo corro, a que le diga una persona corre. Entonces, si yo digo corre, estoy usando el imperativo. Si digo ojalá corrieras, si pudieras correr, entonces estamos usando el subjuntivo u optativo. No vamos a entrar ahorita en esos detalles, aunque aquí viene una tabla también, se los voy a mostrar. Esta definición está de la gramática más allá del básico de Daniel Wallace. De ahí saqué esta tabla que voy a estarla compartiendo cada vez que cambiemos de tiempo. Vamos a ver la tabla, qué tantas veces se utiliza el tiempo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, repito, presente es el que más se va a utilizar. Entonces, tienen que dominar esta lección, hermanos. Lección 4 es fundamental. Aquí vienen los modos. El modo indicativo es el que más se utiliza. El modo subjuntivo, es decir, se utiliza 15.618 veces. El subjuntivo solamente 10.858, la décima parte casi del anterior. El imperativo 1.600 veces, el optativo 68. Esos son los modos. Los modos indicativo, ahorita no es necesario que lo aprendan, pero quiere decir, por ejemplo, tú estás desatando, tú desatas. El subjuntivo, tú estás diciendo, tú puedes estar desatando, deberías estar desatando. El optativo, tú puedes estar desatando el optativo, puedes hacerlo. Y el imperativo, desata, desata. O sea, una definición de los modos, la puse aquí en la lección, en la parte de abajo. Por ejemplo, William Mons dicen que un modo se refiere a la relación que existe entre el verbo y la realidad. Daniel Wallace lo define el modo como el modo es una característica del verbo que presenta la acción verbal o estado con referencia a su actualidad o potencialidad. Se refiere a la relación entre el verbo y la realidad. Desata. Puedes estar desatando. Deberíamos desatar. Es decir, la relación entre el verbo y la realidad. Yo desato el modo indicativo. Ahorita centrémonos en el modo indicativo, hermanos. Es el que vamos a aprender. El modo indicativo normalmente expresa los eventos del verbo como una declaración de hechos o como una situación real, en contraste con la forma del modo imperativo. Los acentos, me preguntaban. Profesor, Sí, adelante. profesor, si me permite, el modo, al igual que en español y en griego, tiene que ver con la intención comunicacional del hablante.
Si el hablante quiere expresar una acción concreta o real, usará el indicativo. Si quiere expresar un deseo, utilizará el subjuntivo. Si quiere utilizar una posibilidad más lejana, el optativo. Y si quiere expresar una orden o mandamiento, utilizará el modo imperativo. Esos son los modos personales. También hay modos impersonales que tenemos que estudiar más adelante. Te agradezco mucho tu intervención, muy atinada, y además nos ayuda a reforzar lo que estamos viendo justamente. Gracias por tu participación. Tu nombre, no veo tu nombre ahí en el internet. ¿Quién fue el que habló? Fue José Antonio, ¿verdad? José Antonio Fonseca, ¿no? Sí, soy el pastor Fonseca, aquí el profesor adjunto de la gente de Venezuela y Panamá. Saludos. Hermano José Antonio, que gracias por la intervención muy atinada, hermano José Antonio, y te lo agradezco también, ¿no? Nos ayuda a clarificar para que nos quede bien claro, tiene que ver con la intención, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en el modo indicativo. Por último, me preguntaron de los acentos al principio de la clase. El acento en un verbo del presente indicativo permanece en la misma sílaba en que lo encontramos en la forma de diccionario, a menos que la terminación, es lo que me preguntaron hace ratito, la terminación force que el acento se mueva. Por ejemplo, por el uomai, en la forma tiene el acento en la antepenúltima sílaba, por u o mai. Está en la antepenúltima sílaba y va a permanecer ahí si es posible. Pero existen diptongos que son largos, pero la alfa iota, que se encuentra en la última sílaba, tiene una pronunciación corta, como aquí, mai. Así que esto no obliga que el acento pase a la penúltima, lo cual pasaría si la última sílaba diptongo fuera larga. Por ejemplo, por, por u etai o por ontai, así como por este. Sin embargo, en el caso de por meta, este es por EU o meta. Sin embargo, el acento es obligado para que se mueva a la derecha. Y esta sílaba es aún la antepenúltima, porque las terminaciones agregan una sílaba extra y los acentos no ocurren normalmente antes de la antepenúltima. ¿Se acuerdan de esta regla? Los acentos van en las tres últimas sílabas. Entonces, esta es la única observación acerca de los acentos en cuanto a los verbos. Ahora sí, hermanos, si hubiera alguna otra pregunta, si no me pasaría a los ejercicios. Tengo aquí una nota gramatical informativa, no recuerdo si está en su libro o no está en su libro, pero la voy a comentar con ustedes. Cuando hacemos el análisis gramatical de un verbo, porque aquí es donde vamos a llegar a lo más importante. Lo más importante cuando estamos leyendo un texto bíblico siempre es analizar primero el verbo. Es lo primero, hermanos. Ya acostúmbrense ahorita en la tarea de hoy, que son 10 versículos, ustedes ya acostúmbrense a analizar primero el verbo. Entonces, analizan el verbo. ¿Qué le van a analizar al verbo, hermanos? En primer lugar, el tiempo. Entonces, vamos a manejar ahorita nada más presente. Así que de una vez memorícenselo. P. Lleva una P mayúscula el análisis gramatical. Luego, la voz. Ahorita vamos a aprender nada más la voz activa de aquí hasta la lección 14. Ahí vamos a ver la voz activa, pasiva y media. Ahorita nada más la voz activa. Entonces, su análisis gramatical ahorita va a ser P mayúscula, A mayúscula, activa, y la I es el modo indicativo. Entonces, en el examen, si les digo, analicen gramaticalmente el siguiente verbo, y fuera luo, ustedes pondrían P mayúscula, A mayúscula, I mayúscula, pai. Y luego viene la persona y el número 1 y luego SG, singular. Ese sería un análisis gramatical completo de un verbo. Si yo dijera luomai, sería presente activo indicativo o eisei, perdón, luomen o eisei, omen, luomen, primera persona de plural. 1 PL. PL con minúscula. Entonces, P mayúscula, A mayúscula, I mayúscula, 1
S minúscula, G minúscula, singular o uno, número, perdón, primera persona de plural, PL. Entonces, tenemos ahí la forma en que vamos a poner las partes, el análisis gramatical, incluyendo todo lo que un verbo tiene. Entonces, con un análisis rápido, podemos ya analizar un verbo y gramaticalmente clasificarlo, y clasificándolo, entonces sí podemos traducirlo, hermanos. No podemos traducirlo si no tenemos este análisis gramatical. Podemos cometer errores importantes. Y vamos a ver después que la voz pasiva, el sujeto ejecuta la acción; la voz pasiva, el sujeto recibe la acción; la voz media, el sujeto desarrolla y experimenta la acción expresada por el verbo, de tal forma que enfatiza la participación del sujeto. Eso lo vamos a ver en la lección 14. Pero la voz indica de qué manera el sujeto se relaciona con la acción o estado del verbo. El tiempo se usa para describir el tipo de acción. Entonces, los modos básicos, ya lo dijimos: indicativo, subjuntivo, imperativo y optativo. Entonces, si no hay preguntas, hermanos, vamos a la tarea. Vamos a decir en qué consiste la tarea en esta ocasión. El inciso A tiene que ver con la conjugación. Conjugar de memoria, dice aquí la tarea, hermanos. Conjugar de memoria varios verbos. Aquí está. Conjugue de memoria valo, verbo omega; ejomai, verbo omai; ginomai, verbo omai; blepo, verbo omega. Entonces, primero memorícense las terminaciones. Memorizándolas, ya pueden hacer de memoria esta conjugación. Si logramos este paso gigante en griego, hermanos, les dimos que dimos un paso firme otra vez. Ustedes dieron un paso firme al aprenderse el alfabeto, ya pueden leer. Un paso firme al aprenderse los nombres, ya pueden analizar los nombres. Ahora demos el siguiente paso firme, memorizando los verbos, el verbo tiempo presente. Después, aquí, con el objeto de ver si las vocales variables son correctas o no, aquí es otra vez irnos al asunto de la vocal variable, es épsilon u omega. Ustedes van a analizar si es correcto o incorrecto. Y luego aquí viene lo más interesante: escribir la forma de diccionario de estas palabras. Entonces tienen la palabra ustedes y deben poder buscarla en el vocabulario que tenemos, que es un vocabulario cortito, y saber cuál es la forma de diccionario, la forma léxica. Si estiusi es estío, entonces, como ejemplo. Y lo más interesante, bueno, viene un significado y análisis gramatical. Busque la coincidencia entre la forma del verbo de la lista de la izquierda y el pronombre personal en español que sería usado en una traducción en la lista de la derecha. Por ejemplo, égete, ¿a qué persona corresponde? ¿Primera, segunda, tercera de singular o primera, segunda o tercera de plural? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si es un verbo omai u omega, y entonces, en función de la terminación oesei, omeneteusi, omai ge etai, ometa este untai. Entonces ya sabemos si es primera, segunda o tercera de plural. Esto traten de hacerlo de memoria, hermanos, estos dos ejercicios. Si lo logran hacer, quiere decir que ya memorizaron bien las terminaciones del tiempo presente. Y después, ahora sí vamos a lo más interesante. Traten de hacer una traducción. ¿Cómo la van a hacer? En primer lugar, hermanos, tienen que empezar con el análisis gramatical del verbo. Por ejemplo, eirenen ejomen. Omai ge etai, ometa este ontai. On es omen ete usi. Omen, omen, primera persona de plural. Ustedes tienen. Y luego eirenen, ustedes ya lo deben poder analizar gramaticalmente. Es la palabra eirene. Bueno, lo analizarían poniendo P, A, I
presente, activo, indicativo, y luego 1PL, primera de plural. Eirenen, getesteten, getesteten, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Entonces, Eirene es el que recibe la acción, que es paz. Ejomen, ustedes tienen paz. O sea, no hay duda de que paz es el que recibe la acción. Ustedes tienen paz. Es un acusativo. Entonces dirían ustedes el análisis gramatical, Eirene, y luego pondrían femenino, acusativo, singular. Entonces, esta oración ya la analizaron en cuanto a palabra, en cuanto a nombre, en cuanto a verbo, y ahora sí, ya pueden traducirla. Ustedes tienen paz. Y no les queda duda cuál es el acusativo y cuál es la conjugación. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, hermanos. Pastor, acá, Mano Fanelli, me parece Adelante. que la tercera persona plural es usin y Perdón, sí. omen es plural, la primera persona, Sí, nosotros primera sería tenemos, primera de plural, correcto, omen. O exacto, eso. eisei, omen etus. Quiere decir que están poniendo atención, hermanos. Qué bueno. Me da gusto. Me da mucho gusto eso, hermanos. Sí, o eisei, omen etus, sí. Sí. No sé si hay algún otro comentario, hermanos. Profesor, consulta en la parte E de la traducción, ese vocabulario que tenemos allí, solo es información. Bueno, tienes toda la razón. Qué buena pregunta. Cuando tenemos una lectura adicional, hermanos, o tenemos versículos bíblicos, a veces hay unas palabras que no vienen en el vocabulario. Entonces, cuando se da el caso que no están en el vocabulario, viene un vocabulario adicional para ayudarles a ustedes en la traducción de los textos bíblicos. Esas palabras no vienen en el examen, pero no les haría daño memorizarlas, hermanos, porque finalmente son palabras que se están utilizando ya en el texto y a ustedes les conviene ya poder memorizar cuanto antes la mayor cantidad de palabras. Entonces no vienen en el examen, pero es un vocabulario adicional. Eso está en la página 35. Viene un vocabulario adicional. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ahí están Sí. mezclados también con términos en inglés, ¿cierto? A ver, no escuché bien. Si lo repites, por favor. Que ahí está el vocabulario que habla el hermano Andy, también está mezclado con términos en inglés. Tienes toda la razón, hermano. Tienes toda la razón. Sí, como les dije, este texto lo traduje del inglés al español y ahí no hice la traducción. Si quiere anotarlo, por ejemplo, ¿no? Anticristos es anticristo. Autú es genitivo de la tercera de singular, o sea, de él. Autú, de él. Basileía, Basileía es reino. Ginosco, yo conozco. Exusía es autoridad. Uc es no. Neuma, to neuma es espíritu con mayúscula, refiriendo al Espíritu Santo, o espíritu con minúscula. Gracias por la observación, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? El examen que vamos a tener ahora lo va a mandar inmediatamente. Sí, hermano, ya lo tienen los profesores Ya. adjuntos. Ellos lo mandan a los alumnos para que de inmediato lo puedan resolver. Profesor, usted tenía una hoja de análisis gramatical que no está en el libro, ¿la podrá compartir? Hermano, casi no te escuché. Si lo repites un poquito más fuerte, por favor. Sí, disculpe.
Usted mostró una hoja gramatical, de análisis gramatical, que si la podría compartir, porque esa no viene en el libro. La nota gramatical que mencioné, ¿verdad? Sí, Con sí, gusto, no. hermano. Sí, con gusto la mando al grupo de maestros para que lo distribuyan a todos ustedes. Muchas gracias, profe. Me acordé hoy también de algo que les prometí, no lo hice, hermanos. Quedé de mandarles un ejemplo de las páginas de internet que yo sugerí la vez pasada, que las empecemos a multiplicar en todos lados para compartir el Evangelio. Y les voy a compartir lo que hemos hecho en ese sentido. Incluso tengo pues ya un libro de todas las 100 meditaciones de Efesios. La voy a hacer llegar a ustedes, hermanos, con las ligas electrónicas. Para una sola liga electrónica nos lleva a las 100 meditaciones y el PDF incluye todo el texto del libro. Con gusto las hago llegar para que ustedes vean que el meter a internet ciertos materiales nos puede permitir como iglesias estar multiplicando el evangelio. O sea, lo estoy dando como un ejemplo de multiplicación del evangelio, que cada uno de ustedes use los medios electrónicos para compartir la palabra, creando sitios de internet donde las meditaciones, predicaciones se junten todas y entonces queden ahí vivas. En el caso de la iglesia llevamos 2000 meditaciones que están vivas ahí en internet y cada rato entran gentes de diferentes lugares, países, las ven y siguen creciendo los números de gentes que las ven, ¿no? Entonces el que hagamos esto, cada uno de nosotros, creo que va a redundar para la predicación del evangelio. Se lo quedé mandarlo, lo mando sin falta en estos días, lo mando a los profesores, les pido a ellos que la hagan llegar a ustedes, ¿no? Está el libro completo de todas las meditaciones, casi de 2 años. Cada semana damos una meditación y cada uno de los ancianos, entonces casi todos los días hay una meditación diferente. Bueno, hermanos, pues les agradezco mucho su atención.